Buenas tardes a todos los contactos míos, los contactos de los contactos de Facebook, los contactos de WhatsApp. Estoy saludando a todos ustedes, aprovechando este momento, este momento para decirles que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les amo. A pesar de que muchos de los contactos míos no aman a este mensaje, a los mensajes que el Señor me dio para sus gentes. Bueno, yo sé que esto, pero como quiera tengo que amarlos. Como quiera tengo que amarlos. Yo tengo que, porque el amar a ustedes no es una opción de mi parte, sino una obligación de parte de Cristo a mí, para ustedes. Yo sé que este mensaje, los mensajes que yo estoy exponiendo, dando, no son fáciles para entender, son muy difíciles. Yo sé que eso, y yo sé que la mayoría de la gente no entienden, no conocen este mensaje. Ellos no conocen este mensaje. Es totalmente nuevo para el sistema protestante, para el protestantismo y también para el catolicismo. Este mensaje no es un mensaje común, eso que yo sé. Por no ser común, estoy obligado de tolerar a ustedes, a los que se oponen al mensaje, a los que no entienden al mensaje, porque este mensaje debe ser entendido a través de una revelación especial de parte del Espíritu Santo, a las personas que Él mismo quiere. Es decir, si tú no entiendes este mensaje, no es culpa tuya, sino es una cuestión de destino. ¿Ves? Que yo no tengo ninguna razón, ningún motivo de ser enemigo, de que tú seas mi enemigo, porque no crea en este mensaje. Este mensaje no es para todo el mundo. Es poca gente, pocas personas que son llamadas para entender este mensaje. Porque no es un mensaje popular, un mensaje que va a provocar mucho like, que va a provocar muchos comentarios bíblicos, o que sea testimonios o positivamente. Puede haber más personas que escriben negativamente cerca de este mensaje, no positivamente. Bueno, por eso que yo sé que yo no soy una persona común en esta forma. Humanamente yo soy humano como todos los humanos del mundo. ¿Ok? Pero espiritualmente yo soy considerado como un extraterrestre. Parece yo soy de otro planeta. Para los paisanos míos, los amigos, los parientes, los vecinos, los amigos todos, me parece yo no soy de esa tierra. Yo soy enemigo de mis propios paisanos. Yo soy extranjero, entonces, para los más cercanos míos. Yo sé. Eso yo sé. Yo no tengo entonces que sentirme mal, porque yo sé que entonces que el día entonces de mi elevación, de mi gloria, de parte del Señor, ya está cerca. Yo no necesito premio de parte de hombres. Entonces, para sentirme entonces muy privilegiado, porque Cristo ya me ha justificado a través de su sangre. Entonces, por eso que estamos aquí. Estamos aquí, hermanos, para entonces presentarles entonces el mensaje, que es un mensaje no es común. ¿Ok?
Yo estoy hablando acerca de la abolición, de la desaparición del Antiguo Testamento hace casi 2000 años. Hasta nunca el Antiguo Testamento, enemigo de nosotros los gentiles. Hasta nunca el Antiguo Testamento, enemigo de nosotros los gentiles. Entonces en el francés dice, à jamais l'Ancien Testament, l'ennemi des païens, de nous les païens, à jamais Ancien Testament des Juifs, ennemi des païens, ennemi de nous les païens. Ça fait presque 2000 ans. Et hasta entonces va a ver bien, tenemos oportunidad en Neoy Pétion. Neoy. Me plaisir Neoy. Merci. Bon, salut. Frère Neoy Pétion. Un paysan. Avec fierté, hein. Ok. Et hasta nunca. Yo à jamais l'Ancien Testament le défunt. C'est un défunt. Défunt. Ça fait presque 2000 ans. Christ a éliminé, Christ a aboli l'Ancien Testament des Juifs ennemi des païens. Yo dije enemigos de los gentiles. El Antiguo Testamento era diseñado fue diseñado en contra de los gentiles mismos, para que Dios separó, entonces esta ley separó de nosotros con los judíos. Esta ley era un muro de separación entre nosotros y los judíos. Era un muro de separación, era enemigo, era un obstáculo para nosotros ser salvos. También esta ley era enemigo, ¿verdad? Era enemiga también de la salvación de ambas naciones en Cristo. Cristo vino y tumbó este muro. Este muro ya unió a los dos pueblos en un solo. Gracias a la sangre de Cristo. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que tumbó esta división, esta ley. Es enemigo. Esta enemiga entonces entre nosotros y los judíos. Nosotros no teníamos acceso, tampoco los judíos, hacia Dios, porque esta ley alejó entonces los judíos o los hombres de Dios. Entonces, ¿qué está pasando, señores? Vamos a leer versículos con ustedes. Vamos a leer versículos para que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Porque los días están muy cortos. Los días están muy cortos, tenemos que aprovecharlos. Los días son malos. Y yo estoy diciendo, tenemos que aprovechar estos días. Tenemos que aprovecharlos porque los días son malos. María Benoit, un placer, mujer o joven de Fermat, la directora. Entonces, nosotros tenemos unos días muy cortos delante de nosotros. Tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Ok? Porque los días que vendrán, que están por venir, son días tan malos, entonces no vamos a tener tiempo de hacer otra cosa. Porque el gobierno mundial va a tomar su lugar. Y luego para venir entonces con la gran tribulación, y después de la gran tribulación Cristo va a venir de una vez. Es decir, yo tengo que aprovechar este momento. Yo tengo que aprovecharlo. Y yo soy una voz última, una de las voces últimas. Es decir, después de mí, cualquier otra que viene entonces con otro mensaje, no va a ser entonces compatible con esto, va a borrar estos mensajes para poner otros mensajes, reemplazarlo por otros mensajes falsos. Porque este mensaje es incontestable. Y este mensaje es un mensaje, entonces, que no, bueno, es la confirmación de la salvación de un grupo y la confirmación de la condenación del otro grupo. Vamos a leer. En Hechos capítulo 10, el versículo 28, estamos hablando de que la ley
el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento de los judíos, era enemigo de nosotros los gentiles. Es decir, nosotros los que se encuentran, yo pasé más de 25 años bajo de esta ley, pensando esta ley era mía. Entonces yo estaba bajo de mi propio enemigo, de mi propia enemiga. Entonces esta ley, yo estaba bajo de una ley criminal, una ley de la muerte, una ley maldita por Cristo. Yo pasé casi más de 25 años, aproximadamente 25 años, bajo de una ley de maldición. Hoy el Señor me puso en contra de esta ley que fue eliminada por Él, en contra de lo que yo creía, de lo que yo predicaba. Entonces, anteriormente. Entonces, yo no estoy predicando contra nadie. Estoy predicando entonces contra una ley eliminada, una ley desaparecida, una ley abolida por Cristo. Entonces, por esto, que muchos observadores, supuestos observadores de esta ley, me tienen como extraterrestre, como enemigo de ellos, como un falso doctor, un falso maestro, un falso apóstol. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué está pasando? Yo dije que entonces ellos sigan siendo los mismos hombres, los mismos para mí. Yo no soy enemigo, ellos no son enemigos míos. Porque no son enemigos míos. Yo soy el enemigo de ellos por causa de este mensaje. ¿Ok? Mira que dice Pedro. Pedro era judío. Un judío, bueno, celoso. Muy celoso de su ley. Un hombre radical. Un hombre criminal. Hasta entonces cogió por su creencia. Entonces Pedro no era amigo de los gentiles por causa de esa ley. Mira lo que Pedro había dicho a Cornelio. A Cornelio era el primer gentil convertido en el cristianismo. Mira que dijo Pedro en Hechos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28. Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Déjame repetir lo que Pedro había dicho ahí. A los judíos, a los gentiles que habían reunido en la casa de Cornelio. Entonces, para decirle a Pedro que Dios mandó a buscar a través de Cornelio, para decirle a Cornelio lo que tiene que hacer. Entonces, mira que dice ahí. Pedro dijo a ellos: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Era abominable que un judío juntarse o sentarse o irse a la casa de un pagano, de un gentil. Era abominable, según la ley de ellos. Déjame repetir eso. Pedro le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno hombre llame común o inmundo. Es decir, a partir de la sangre de Cristo derramada en la cruz, Cristo ha justificado también a algunos gentiles. Es decir, no somos, aprendió a Pedro de no llamarnos más inmundo. Ya no somos inmundos, somos iguales que los judíos a través de la sangre de Cristo, porque Cristo eliminó la ley que era el enemigo o la enemiga de nosotros los gentiles. Entonces era abominable para los judíos juntarse con nosotros. Entonces éramos abominación, éramos impuros, y para los judíos, acuerdo entonces con el contenido de su ley. La ley era enemiga de nosotros. Cristo, es por eso que la ley entonces
Yo no tengo ningún, yo veo hoy, hay muchos pastores, muchos predicadores, muchos feligreses. Al escuchar eso, ellos se están llevando con luto, porque están como luto, están tristes. Entonces, por el anuncio de que la ley fue eliminada por Dios, por Cristo en la cruz, se sienten muy tristes, porque se sienten muy tristes. Entonces están, ¿cómo se llama esto? Ya porque, yo no sé, están muy tristes por su propia enemiga que ha sido eliminada por Cristo en la cruz por causa de nosotros para darnos acceso a su reino. Vamos a hablar bien claro ahí. Vamos a leer otro versículo. En Juan 19, versículo 7. En Juan 19, 7. Mira qué dice ahí. Los judíos le respondieron a Pilato. Los judíos respondieron a Pilato mientras Cristo estaba delante de Pilato para ser crucificado. Entonces, intelectualmente por los judíos, físicamente por Pilato. Nosotros tenemos una ley. Así que respondieron a Pilato. Nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, este hombre debe morir. Este hombre debe morir. Déjame repetir lo que dijeron los judíos a Pilato. Dice Pilato, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, él debe morir. ¿Qué significa esto? Esto significa, fue esta ley que mató a Cristo. Fue la ley que mató a Cristo. Esta misma ley que tiene el sábado, que tiene el diezmo, que tiene las primicias. Entonces fue esta misma ley que mató a Cristo. Déjame repetir para que el mundo entienda y sepa lo que entonces, para que este mensaje se convierta en un juicio para cada uno. Entonces que lo está escuchando, especialmente los que no están en el plan de salvación de Cristo. Ellos respondieron a Pilato diciéndole, nosotros los judíos tenemos una ley y según nuestra ley, este Cristo debe morir. Entonces la ley de Moisés que estaba, que el diezmo estaba ahí, que las primicias estaba ahí, que el sábado estaba ahí, entonces que la presentación de niños al templo estaban ahí, todas estas obras, estos ingredientes de esta ley estaban ahí. Entonces, a causa de esos ingredientes, y ellos dicen que, entonces, y esta ley debe matar a Cristo. Esta ley mató a Cristo, colgó a Cristo en un madero. Entonces, hay varias razones para llamar a esta ley, la ley o el testamento de la muerte. La ley de la muerte. La ley de la muerte, primeramente nació en la sangre de animales muertos. Segundo, esta ley de la muerte solamente es el que pasa y entonces mató a toditos que anunciaron la venida de Cristo. Oye, a todos los profetas que anunciaron la venida de Cristo. Y luego, cuando Cristo vino, la misma ley mató a Cristo. Esta ley que tú ves, entonces muchos gentiles están adentro, entonces observando el sábado de esta ley. Entonces practicando el diezmo de esta ley, las primicias de esta ley, y entonces los salmos de esta ley, los mensajes de esta ley. La ley que mató a Cristo, la ley que lo colgó en este madero. Escuche bien lo que dijo Pedro. Pedro dijo entonces a ellos, mira, y no, entonces es abominable para un varón judío juntarse o sentarse con los extranjeros, es decir, con los paganos. Es decir, la ley los prohibió sentarse con nosotros. La ley les prohibió aún tocarse entonces con nosotros, a nosotros. Entonces, cuando un judío nos había tocado a un gentil,
o a un pagano como nosotros, cuando regresó este judío a su casa, tenía que lavarse las manos y los pies, porque viene de tocar a un impuro. Es decir, los impuros éramos nosotros, los gentiles. Es decir, no es que ellos nos consideraban como impuros, sino la ley mismo, la ley de ellos nos catalogaba como impuro, como inmundo, abominable. Esta ley que Cristo vino y entonces y tomó este muro de separación, esta ley que nos tenía en el suelo, esta ley que nos tenía humillados, esta ley que nos tenía como animales, la carne de puerco que ellos no comían, según la ley era entonces una figura de nosotros mismos, los impíos. No éramos impíos, éramos inmundos, abominables. Entonces, según la ley de Moisés, esta ley nos humilló. Esta ley, entonces, nos humilló como animales, como basura, como no éramos nada. Pero gracias a Dios, por la sangre de su Hijo, derramada en la cruz del Calvario, tumbó el muro, entonces tumbó esta ley criminal, tumbó esta ley que asesinó a todos los profetas que anunciaban la venida del justo. Entonces a todos, entonces que humillaban a nosotros gentiles, y nos quitaban entonces de la lista de los pueblos, o de la lista, porque de los que podían ser salvos, porque según la ley, mientras tanto que la ley existía, no hubiera tenido salvación para nosotros. Y a esta ley que los pastores hoy, los predicadores hoy, los evangelistas hoy quieren matarme, quieren comerme a mí, o quieren humillarnos. Esto me tienen humillado, me tienen alejado, me tienen como un falso profeta, me tienen como un impío, como anticristo, uno de los anticristos, me tienen como realmente de todo lo malo. Por esta ley que yo dije que el Señor la eliminó, el Señor la abrogó, el Señor la abolió, el Señor entonces la quitó de en medio y nos dio acceso a él. Por causa de la nueva ley, la ley de Cristo, la ley del Espíritu Santo, la ley del Espíritu, la ley de la fe, esa nueva ley. Entonces, que Cristo trajo para nosotros, esta ley está escrita en nuestros corazones, está escrita sobre las carnes de nuestros corazones. Entonces, esta ley es una ley nueva que es diferente a la ley antigua que fue escrita sobre piedras. Entonces esta ley mató a Cristo, colgó a Cristo en la cruz, colgó a nuestro Salvador. Y entonces, bueno, esto tenía que hacer así, tenía que ser, está en el plan. Pero entonces, es por esto también, Cristo la agarró y la clavó. Cristo la clavó, Cristo la maldijo, Cristo la eliminó, Cristo la abrogó para siempre. Y por eso estamos abriendo la boca nuestra para decir hasta nunca. El difunto, la ley de Moisés, hasta nunca. El enemigo o la enemiga, entonces, de los gentiles, de los paganos. Y esto es mi misión. Eso es mi misión en la tierra. Esto es mi misión ahora en este mundo. Yo sé todos los mensajes son contrarios a los mensajes de los evangelistas, de los pastores, de los bishops, de los doctores del mundo, de los grandes teólogos. Yo sé 95% entonces este mensaje como un mensaje del anticristo, un mensaje de un extraterrestre, o de Júpiter o de Marzo. Yo sé. Y esto que está pasando ahí, ¿qué es lo que está pasando? Esta ley de Moisés mató a Cristo. Ellos dicen ahora, están tratando de decir a mí, los adventistas, bueno, todos los supuestos evangélicos, todos son adventistas, porque todos realmente usan el mismo versículo para mostrarme a mí que Cristo no abolió la ley, o la ley del que mató a Cristo todavía existe. Oye bien, escuchen bien, señores. Los supuestos pentecostales, los bautistas, los de la asamblea Betel Peregrino, o que sea Alianza Cristiana, o sea, que sea Nazareno, que sea otro todos. Entonces tienen coraje de decirme a mí. Entonces se juntan con los adventistas en la misma, ahí ellos están juntos.
para decirme entonces Mateo 5, 17, 18, Cristo dice que Él no vino a abolir sino a cumplir. Es decir, para ellos es que la ley sigue vigente. Es decir, la ley que mató, que colgó a Cristo sigue vigente. Entonces, los bautistas me dicen, los miembros de las iglesias me dicen que sí, creemos en esta ley, porque la ley estamos todavía bajo de esta ley. Es decir, la ley que crucificó a Cristo, la ley que colgó a nuestro Salvador en la cruz. La ley fue por eso que Cristo vino para para eliminar este enemigo o esta enemiga, para eliminarla para siempre, entonces, para darnos acceso a su reino para siempre también, junto con los judíos. Entonces esta ley todavía, ha sembrado tristeza en los corazones de los recaudadores de los diezmos, recaudadores de las primicias, porque ya no hay más diezmo. Porque los diezmos son ilegales. Los pedos en el territorio de Cristo son ilegales. Las primicias son ilegales. En el territorio de Cristo, Cristo no trajo diezmo. La historia no trajo las primicias. ¿Ok? Cristo no trajo nada de esto. Y por esto entonces que los predicadores, los pastores y los bishops o los obispos o los doctores, los teólogos se sienten tristes por la ausencia, porque estamos diciendo que la ley de Moisés que mató, que colgó a Cristo, ya Cristo la eliminó. Hace casi 2000 años la eliminó, la abrogó, la abolió. Entonces para siempre, para darnos nosotros los gentiles acceso a su reino. Se sienten mal. Porque entonces ellos vienen, entonces el dinero que están recaudando, que están cogiendo de la gente, son de dinero de maldición. Dinero de diezmo, son dinero de maldición. Dinero de diezmo son dineros de maldición. Déjame decir eso. Dinero de diezmo, dinero de maldición, de las primicias de maldición. Es un dinero ya ilegal que no se encuentra entonces dentro del territorio del Nuevo Testamento, que es un testamento del Espíritu, un testamento del Espíritu, de la justicia, un testamento de la vida, un testamento de fe que están bajo de una ley, la ley del Espíritu, bajo de la ley de fe o la ley de Cristo. Ya se fue la luz, de eso que sufrimos aquí. Y por eso vamos a modular mucho aquí por causa de la luz. Ya se fue y nos dejó aquí entonces estamos aquí en qué. Estamos aquí en calor, sudor, pero gracias a Dios por esto. Gracias al Señor por esto. ¿Ok? Vamos a leer esto. Lo que ellos dicen que Cristo no vino a abolir la ley. Sin embargo, entonces ahí Cristo dijo a través de sus apóstoles, lo eliminó. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Yo quiero Mateo 5, 17, 18. Yo quiero que todo el mundo lea esto conmigo. Los que tuvieron chance para leer un par de páginas de su gramática, o los que tuvieron chance de tener sentido lógico o gramatical de su idioma. Tú no tienes que ir a la escuela para entender eso. Tú no tienes que ser entonces un bachiller no para entender eso. Cualquier muchachito puede entender eso. Cualquier muchacho del pueblo puede entender eso. Eso no tiene componente. Eso te sentiré fácil. Mira qué dice ahí. El Señor está hablando muy claro ahí. Pero claro para los que están en el plan, para los que han recibido esta revelación. Pero para los que no han recibido esa revelación, para los aborrecidos por Dios, ellos no entienden eso. Mira qué dice.
El Señor hablando con los judíos, no con nosotros los gentiles. Mira que dijo él. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mira, ahí que lo cogió a ellos, ahí que ellos cogieron nosotros en esta trampa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, la primera fase de su venida. Ok, gracias, Gregory. Entonces, Gregory, ponme ahora el 18, ¿ok? 18. Gracias, Gregory. Ponme ahora 18. No penséis que he venido para abolir la ley a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Gregory, ponme 18. Ponme 18. Gregory, 18. ¿Ok? El 18 también. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Ellos, bueno, en cualquier gramática, en cualquier país del mundo, el verbo cumplir es lo mismo. Yo no tengo que ser un profesor de gramática para entender cumplir, el verbo cumplir. Aunque tú seas, entonces, aunque tú hables creol, aunque tú hables francés, aunque tú hables español, italiano, portugués, alemán, inglés, pero el verbo, entonces, el verbo cumplir se entiende en cualquier tipo de idioma. Yo no tengo que ser un bachiller para entender esto. Cumplir es concluir, acabar o terminar con algo. Hay que cumplir no tiene extensión. Cumplir no tiene extensión. No tiene seguimiento. Entonces, no tiene seguimiento. Cumplir, dar cumplimiento a esto ya. Es decir, eso no va a seguir porque ya está cumplido. Ya yo lo cumplí. Lo terminé. Acabé con esto, lo concluí. Es cumplir. Es decir, que yo cumplí contigo. La promesa lo cumplí. La promesa que ya yo cumplí contigo. Esta promesa no va a seguir. Es decir, ya entonces, bueno, la mamá ofreció o prometió un regalo a su hijo el 22 de enero. Entonces, cuando llegó el 22 de enero, la mamá entonces ya trajo el regalo. Mi hijo, ya cumplí contigo. Ya esta promesa ya terminó ahí. No sigue otra promesa. Va a haber otra promesa, pero no es esta. Ya yo cumplí contigo, yo cumplí. No hay seguimiento, cumplir. Es decir, que este es un verbo, ese verbo, tú no tienes que ser, dice que tú tienes que tener un octavo curso para entender eso. Cualquier muchachito de la Roma entiende esto. Cumplir, terminar, acabar. Concluir, finir, cumplir. Ahora, esta palabra que todo el mundo debe saber eso, pero el problema no está tanto en esto. El problema está en el versículo 18. Entonces, el problema de ellos no está tanto en esto. La confusión está en el versículo 18.
18. ¿Qué dice? Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que esa preposición que da límite a algo. ¿Ok? A algo. Hasta. Porque esto es palabra. Esto es palabra. Palabra es gramática. Esto no tiene nada que ver con que yo tengo que ir a estudiar medicina 6, 7, 8 años. Yo no tengo nada que ver con que yo tengo que ir a estudiar o administración, a mis estudiar entonces o profesión por 4 o 5 años para entender esto. Y la preposición hasta, cualquier muchachito que fuera de escuela entiende esto. Hasta es preposición que da límite a algo, a un evento, límite de existencia, a algo, a un evento. Entonces, a preposición de dependencia, como de parte, por parte, son preposiciones de dependencia. Ahora, hasta preposición, entonces, que da límite a algo, a algo, ¿ok? Límite de existencia. Entonces, hasta que yo llegue, hasta que yo vaya, hasta que se yo qué. Entonces, límite. ¿O qué limitación? Ahí que Cristo está usando hasta, hasta aquí, en muchas preposiciones, hasta en este mismo versículo. Mira qué dice ahí. Mira qué dice ahí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, primeramente, que el cielo y la tierra tienen que pasar. Ahora, ahí está la palabra que sirve de gancho, de trampa, de caída para casi 90% de los lectores de la Biblia, esto es de ese versículo, de los defensores de la ley. ¿Por qué, mira, querida? Porque ellos han visto, ellos ven todavía el cielo existe. Ellos ven todavía la tierra existe. Porque no han pasado todavía, no han pasado esto ellos. No ha pasado el cielo, no ha pasado la tierra. Entonces, mientras tanto que es el cielo, entonces tierra, entonces no pasen, la ley todavía sigue. Y esto que está en la mente de ellos. Y esto que está en la mente de ellos. Entonces, en ese sentido, tú no puedes tener nueva criatura con el mismo, porque la creación tiene que ver entonces con el cielo. La creación entonces también está incluido el cielo, está incluida la tierra, está una forma alegórica, ¿verdad? Una forma alegórica. Está incluida también la tierra y el cielo. Está incluido el cielo y la tierra. Están incluidos el cielo y la tierra. Entonces, mira bien, porque ¿cuál que tú piensas que Pablo dice? Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando habla de esto, para ustedes, que Pablo está hablando de pecado, o para que yo pequé ayer, yo no voy a seguir pecando. Pablo sabe que esta carne va a pecar hasta que Cristo regrese. Entonces, que Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas pasaron, ¿Cuándo de las cosas? El cielo no está destruido, la tierra no está destruida, pero ¿en qué sentido es? No es sentido físico, es en sentido espiritual. Ok, vamos a ver otra cosa. Otra cosa. Yo tengo
tengo un calor aquí. Este calor me tiene un poco como esclavo, esclavizado. Si yo no cambio una par de pilas, yo no voy a poder seguir con ustedes. Pero una par de pilas vieja aquí, a ver si yo puedo seguir más con ustedes con este calor. Porque este calor me tiene loco. Pero gracias a Dios por el calor. A ver. A ver. No. Oh, no sé. A ver. Bueno, por lo menos porque, al menos si me mantienen cómodos un par de minutos ahí. Escuche bien. Los cielos y la tierra tienen que pasar primero. Pero, ¿qué tipo de cielo es? ¿Qué tipo de tierra? Pero no está hablando de la tierra física, del cielo físico. Está haciendo en el sentido espiritual. ¿Ok? En el sentido espiritual. Porque dice hasta que, porque es muy importante esto. Es igual que nosotros, dice, nueva criatura es. Pero cuando dice nueva criatura, cuando Pablo dice nueva criatura, el cuerpo sigue igual, la cabeza sigue igual, los ojos siguen igual, la boca es la misma cosa, yo tengo los dos pies y las dos manos. Yo no he cambiado, yo no soy más bonito que los no más bonito. O entonces que si nueva criatura, entonces si yo tenía 52 años, yo voy a tener entonces 20 o 15, es el mismo. Es una transformación interior, a nivel de conciencia, a nivel de palabra. ¿Qué hace? Cuando dice nueva criatura no dice entonces es una transformación física. No. Pero dice entonces que los cielos tienen que pasar primero. Es decir, la misma forma que Dios cambió nuestra naturaleza, también así cambia también la naturaleza también del cielo y de la tierra. Porque recuerda que el cielo o los cielos, o sea, son productos de la palabra. Son hechos por palabra. Ok, la palabra es más grande que ellos. La palabra es creadora. El cielo es criatura. La tierra es criatura. Creada por la palabra. ¿Escuchen? Entonces, el cielo en el primer Adán estaba bajo de unos principios, unas reglas, unas ordenanzas, unas normas, unas leyes. ¿Ok? Porque el primer Adán, que es el Adán de la tierra, el segundo Adán es el Adán del cielo. Entonces, bueno, la primera dispensación está bajo de ordenanzas, de órdenes, de leyes, de principios, de normas, de palabras naturales conforme a la naturaleza de la primera dispensación. Entonces el cielo funcionaba, obedece a palabra, a las leyes. El cielo entonces está ahí. Es como si fuera un militar. Un militar. Es como si fuera un militar. Un militar está ahí. El militar como que estaba bajo del régimen. De un tal régimen pasado. Pero entonces este militar ellos funcionaban según el orden, según la constitución la constitución del país o la posición o que sea, o las órdenes de este régimen. Ahora, ¿qué pasa? Ya un cambio de régimen. Pero el mismo militar se queda, la misma fuerza armada queda, pero están bajo de nuevas órdenes.
o nuevas órdenes, o nuevos órdenes, o nuevas normas. Es decir, que lo mismo, porque entonces está un cambio de leyes, pero parece no un cambio de militar, porque los cielos son militares. La tierra es un militar que está bajo de orden, son criaturas también, que tienen que observar, tienen que obedecer a la voz de la persona entonces que lo creó. Es decir, que cuando Cristo vino, el segundo Adán en la tierra, entonces, ¿qué pasa? Cristo cambió el primer sacerdocio, y cambió también la primera ley, o el sacerdocio y la ley. El sacerdocio era las leyes ceremoniales, mientras que la ley era las leyes morales, que tiene que ver con palabra, con órdenes, ordenanzas, con principios, con normas. Pero entonces, si ellos fueron cambiados, que son mayores que la ley, que la tierra, que son mayores entonces que el cielo, automáticamente el cielo está cambiado. Porque su creadora fue cambiada. La palabra que creó, entonces el primer régimen se fue. Entonces, con todo su cielo, con toda su tierra. Es decir, tú puedes ver el mismo país. Tenemos dos países, por ejemplo. Tenemos República Dominicana y Haití. La misma tierra. La misma isla. La misma isla. El polvo que está ahí en Haití es el polvo que está en República Dominicana. Entonces, la misma mata de mangos que está en Haití, las patas de mangos, también lo tienen aquí en República Dominicana. Ellos tienen plátano, ahí tienen plátanos. Pero tú vas a ver, sin embargo, ellos no tienen, tú puedes decir que parece que ellos no tienen la misma tierra. Porque la tierra República Dominicana está bajo de normas dominicanas, de leyes dominicanas. Entonces la tierra funciona según la ley dominicana. ¿Ok? Es decir, la ley de que la tierra depende de la ley del país, de la cultura, de la creencia o de las normas, de los principios del país. Entonces aquí si tú siembras, tú vas a ver entonces la pobreza y la riqueza. Es la misma tierra, pero son diferentes, están bajo de diferentes leyes. Entonces el cielo dominicano no es el cielo entonces haitiano. Porque el cielo dominicano ya está bajo de normas dominicanas. Porque el cielo funciona por palabras. Con palabras. La palabra que manda. La creencia que manda. Las normas que manda. Los principios que manda. La constitución que manda. Y esto que ellos están esperando una desaparición física del cielo. No es esto que Cristo se refirió. No. No. Entonces está hablando de una forma espiritual. Juan Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo nueva criatura? Pero los mismos ojos míos se mantienen iguales. La nariz se mantiene igual. Mi color se mantiene igual. Sí, pero interiormente, la ley que yo tenía anteriormente se está transformada. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, psicológicamente, lógicamente, filosóficamente, científicamente estoy cambiado. Así es. Entonces estoy cambiado. Entonces mi cuerpo ya está manejando según la creencia mía. Están yendo según la creencia mía. Así que yo manejo a mi vida, a lo que yo tengo, a mi casa. Porque entonces, y el cielo camina conforme a la creencia, a las normas, abajo de las normas de la constitución, de la nueva ley que tiene. El Señor había dicho físicamente a los judíos, yo voy a convertir tu cielo en sangre. Oye bien. Sin embargo, entonces el cielo de otro país, Cristo no lo cambió. Yo no lo había cambiado en sangre.
Es decir, la orden que dio al cielo. Para que entonces, para que cada cosa que pase en el país es solamente sangre matando a gente. Es decir, los otros países vienen a matar. Y el mismo, entonces el cielo también puede ser convertido, puede ser transformado por la palabra, igual que nosotros, porque son criaturas también. Es decir, entonces vamos a seguir, porque esto, nunca he escuchado esto. Sé cómo yo sé que no va a seguir mucho, por muy tiempo, porque la luz se fue. Yo tengo una batería de 1 kilo que me está proporcionando, entonces tal vez 1 hora y media. Pero el calor no tiene esclavizado o preso. ¿O qué me la que dice? Ok, mira qué dice ahí. El mismo Jesús dice, el cielo y la tierra tienen que pasar primero. Es decir, el primer cielo, porque el primer Adán andaba con su cielo. La primera dispensación andaba, era la cobertura de la ley antigua, de la ley de la primera dispensación. Y la tierra entonces era como el recipiente, donde que el Señor, donde que la ley caminaba, observaba esta ley, donde esta ley fue practicada, ¿ok? Observada, ¿ok? Entonces, bueno, entonces esta tierra, este cielo ya se fueron con sus leyes. Ahora, entonces ahora está a una limpieza que hace, una limpieza. Limpió la tierra, lo limpió, quitó, entonces la suciedad, entonces, ahora viene otra ley. Pero esta misma tierra, entonces, bueno, está limpiando, entonces tiene otra plataforma, otro recipiente. Ahora tiene otro contenido. El contenido, entonces, por ejemplo, Pablo dice, entonces, esa nueva criatura. Esta, no solamente nosotros tenemos una criatura, también el cielo ya pasó, el primer contenido ya se fue. Ahora, había un contenido nuevo. Es muy importante, eso no es algo que cualquier persona puede entender con su filosofía, con sus estudios, con sus diplomas. Eso es una revelación de Dios. Tú nunca has escuchado eso anteriormente. Pero es decir que entonces, dime dónde tú has escuchado. Vamos a seguir. Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Ok, hasta que pasen, que el cielo y la tierra. Oye bien, es decir que no diga, Jesús no está diciendo que la ley no va a ser eliminada, la ley no va a ser abrogada. Él está dando límite de existencia a la ley. El cielo y la tierra tienen que pasar, es decir, los contenidos tienen que pasar, es transformar espiritualmente. Primero, dice una jota, una tilde, pasará de la ley, coma. Cristo viene ahora, concluyó con otra preposición, la misma preposición, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Voy a hablar la primera preposición al principio del versículo y al final del versículo. Entonces, hasta que pasen el cielo y la tierra, en la preposición es el límite, una tilde, una jota no pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Ahí, el límite, la existencia de la ley es que después que todo se haya cumplido, entonces no solamente la tilde o la jota puede salir, sino la ley entera se fue.
Oye bien, déjame dar otra ilustración. Eso es difícil. Para entender, aquí uno tiene que entender, uno tiene que tener primeramente la revelación de Dios y segundo te va a dar entendimiento acerca de esta regla gramatical, que es la proposición muy difícil para entender eso. Es fácil para entenderlo. Pero hay muchas personas que entienden hasta la proposición hasta, pero es tan convencida por esta argumentación, pero no es tan vencida del Espíritu Santo, porque el Espíritu tiene que vencerte para creer en este mensaje. Mis argumentos son lógicos, son incontestables gramaticalmente. Pero el vencimiento viene del Espíritu Santo, tiene que vencerte, no yo. Ok, mira qué pasa. Déjame volver a poner un ejemplo. Un ejemplo. Yo voy a poner ahora voy a hablar entonces al señor siempre Gregory. Gregory ya recibió una llamada de parte del presidente de la República que va a venir a Barahona para dar un mensaje que es tan importante para el pueblo barahonero. Es un mensaje que va a liberar, que va a dar mucho trabajo. Claro, una liberación social, económica para el pueblo barahonero. Entonces, están esperando entonces el discurso del presidente. Pero mientras tanto que entonces que ahora el director de este banquete, de esta cosa, de esta ceremonia, invitó a varias personas a este evento. Entonces, para poder reducir la intensidad del hambre, ¿verdad?, de esta persona, entonces, ¿qué pasa? El señor Gregory, entonces, preparó un banquete, una gran comida para los invitados. Pero esta comida está hecha para comer. Ahora ya el presidente está ahí. Todo el mundo ya están listo. Todas las personas están listas para comer, porque están viendo para comer. Pero el señor Gregory dice a la gente, mira, una cucharita la más pequeña va a salir de esta comida, no saldrá de esta comida hasta que termine el discurso del presidente. Dice, la más pequeña cucharita no saldrá de esta comida que está, porque alguna está ahí para comer. Pero el más importante antes de la comida es el discurso del presidente. Hasta que termine, no se termine el discurso del presidente. Ahora, el límite de la existencia de esta comida, entonces está ahí después del discurso. Después que termine el discurso del presidente, no una cucharita que puede salir, la comida entera ya puede ser eliminada por esa comida, desaparecida por los invitados. El Señor nunca había dicho que la ley nunca va a ser abrogada, sino la ley tenía un límite hasta que todo se haya cumplido. Y cuando Cristo está en la cruz, dice todo está cumplido, o sea, consumado. Ya entonces no es jota ni tilde, la ley entera ya se fue. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué dice ahí? En Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Aún esto, tú no tienes que ir a la escuela para entender eso. Tú no quieres, tú sabes que ser un bachiller para entender eso. Cualquier muchachito de la UMA puede entender esto, lo que estoy diciendo ahí. Mira que dice Hebreos capítulo 7. O el más bruto en la casa de Cristo entiende esto. Yo soy el más bruto. Mira que dice ahí. Hebreos capítulo 7. Versículo 12. Hebreos 7:12. Mira que dice.
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado de ley. Cambiado el sacerdocio, necesario también hubo un cambio de ley. Ya las dos leyes se fueron. Las leyes ceremoniales se fueron. Las leyes morales se fueron. Entonces ya tú puedes ver ahora. Y entonces cuando Cristo dijo, entonces hasta que todo se haya cumplido. Ahí entonces, mira, dentro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, me dice entonces, Cristo cambió el sacerdocio, también cambió la ley. ¿Y por qué? ¿Qué hizo con eso? Entonces el sacerdocio fue reemplazado por Cristo solo. Y ahora vamos a ver qué pasó con la ley. O el antiguo pacto. Hechos 8, versículo 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces que la primera ley, el primer testamento ya tenía defecto, no servía. Ya volvió la luz, gracias a Dios. Porque es decir, ya había efecto. Ahora, entonces, los supuestos observadores de la ley, entonces, que tienen un espíritu de parte de Dios, sin vergüenza, como yo lo tenía también, el Cristo me lo quitó y me salvó, me quitó de la ley que era enemiga mía. Porque mientras tanto la ley existía, no hubiera tenido no hubiera salvación para mí, ni para ningún gentil, aún los judíos también. Dice entonces el sacerdocio que ocupaba las leyes ceremoniales fue cambiado. También la ley que ocupaba las leyes morales también fue cambiada y reemplazada por un segundo, que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la fe. Y cualquier que venga, entonces ahí dentro del territorio nuevo de Cristo, con cualquier ingrediente de la ley pasada, de la ley abolida, de la ley abrogada, de la ley maldita, dentro del territorio de Cristo, es un ataque declarando a Cristo guerra. Es ignorar la crucifixión de Cristo, ignorar la venida de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección. Y cualquier que aparezca con ingrediente, que sea por el diezmo, que sea por el sábado, que sea por las primicias, que sea por cualquier de los 613 leyes que se ocupaban en el Nuevo Testamento, entonces aquí en el territorio del Nuevo Testamento de Cristo es un ataque, declarando a Cristo guerra, y entonces si mueren, ¿dónde estaré? Mueren sin Cristo y siendo malditos. La ley se fue y reemplazada por una segunda, por la segunda, porque la primera tenía problema. ¿Y por qué? Y cuando leemos capítulo 7 de Hebreos, versículo 18, mira que me dice entonces Hebreos, ahora ya yo entendí completamente. Entonces cuando el Señor dice hasta que se haya cumplido todo, ahí entonces la J y la tilde podían salir. No solamente eso, toda la ley debería irse. Mira que dice ahí. Queda, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Ineficacia, Susana. A causa de porque la ley no servía, no era buena, es porque fue abolido. Fue abolida la ley, dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza. La mejor esperanza, mejor esperanza, por la cual, tú no tienes que ir a la escuela para entender eso, por la cual nos acercamos a Dios, por la cual, es decir que por medio de la segunda nos acercamos a Él. La segunda nos hizo acercar de Dios o a Dios, sin embargo la primera nos hizo alejar de Él. Gracias
a la crucifixión de Cristo, gracias a la nueva alianza, gracias al Nuevo Testamento, gracias a la sangre de Cristo que nos hizo acercar, que nos llevó entonces a Dios. Sin embargo, entonces gracias a Dios también por haber eliminado esta ley del criminal, esta ley de la muerte, la ley que impidió a nosotros acercarnos a Dios, o entonces impidió a nosotros ser parte de esa salvación de Cristo. Y esto no tiene componente. Yo siempre digo, entonces, tal vez, yo sé que los acentos hay problemas de acentos. Mi español tiene un acento tal vez de francés o de creol, pero la gramática es la misma. Yo puedo hablar un inglés con acento, pero la gramática es lo mismo. Hasta es lo mismo que jusqu'à ce que. Es lo mismo. La misma definición, un solo, tal vez hay idiomas que tienen más reglas que otro. Pero reglas y reglas. Pero palabras, los adjetivos, los pronombres. Y los pronombres. Los artículos, tanto indefinidos como definidos. Entonces, todo esto. Los adjetivos calificativos, posesivos, demostrativos, todos son iguales en cualquier idioma del mundo. Y esto que eso no va, y esto que el Señor nos enseñó eso muy bien. Ahí entonces con los teólogos, los grandes que dicen, entonces dicen, no entienden la proposición hasta que. O reemplazar. Reemplazar no quiere decir continuar. Abrogar no quiere decir entonces cumplir. Abrogar es eliminar. Borrar. Cristo lo borró. No solamente borró, la otra cosa que Cristo hizo. Otra cosa que Cristo hizo. Mira qué hizo. No soy yo que lo digo, sino el antiguo observador fariseo, doctor de la ley, que era Saulo, y luego que el Señor lo convirtió en Pablo. Pablo es apóstol, Saulo era fariseo, doctor de la ley exacta de los pies de Gamaliel. Mira, entonces Saulo, el conocimiento de la ley que tenía era incomparable, era incompetitivo. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que Pablo entonces había dicho acerca de la ley. Que un grupo de paganos, de gentiles, tratan entonces de manipular, como de camuflaje, como un amigo mío sabe José, sino de camuflaje. Entonces que trataban de zombificar a uno. Pero mientras te estoy diciendo, si tú estás en el diezmo, si tú estás en el sábado, si tú estás en las primicias, lo que llaman moazón, si tú estás entonces en los salmos, si tú entonces de la misma ley que condenó a Cristo, esta misma ley que abrogó, entonces que colgó a Cristo en este madero, si tú estás con presentación de niños, entonces de niños al templo, tiene que ser, después de 8 días tú tienes que circuncisarlo y tú tienes que traer dos pares de torturas, como dos tortillas así, tortillas o torturas o tortillas, y entonces, o de aves. Después de 8 días, tiene que ser el primer hijo nacido en la familia. Los demás no. Así fue la ley de Moisés. Así fue la ley. Entonces era por causa de Cristo. Cristo iba a ser supuestamente el primer hijo de María. Y después de ahí, entonces María no siguió presentando hijos entonces al templo. Son el primer hijo solamente. Pero ustedes, los paganos, los impíos, entonces lo presentan todo. Yo no sé de dónde viene esta ley. Eso no era ni de Moisés. Si se tiene una ley de presentación a un niño, primer niño, o la primera niña nacida en la familia, después de 8 días,
pero tenía que traer 2 pares, un par de aves, ¿cómo se llama eso? Pero los paganos, como es un pueblo sin ley, entonces invadieron por ignorancia emocionalmente. Entonces la ley de Moisés, que fue abolida por Cristo, entonces ellos siguen entonces observándolo. Ellos son más, quieren más a la ley de Moisés que los mismos judíos. Pero si tú mueras recibiendo, recaudando diezmo de la gente, entonces tú mueras siendo enemigo de la cruz, de la crucifixión de Cristo, enemigo de la nueva alianza, enemigo del nuevo pacto, enemigo del Nuevo Testamento, enemigo de Cristo, y tú mueras siendo maldito, como la ley fue maldita por Cristo. Yo voy a explicar ahora mismo. Mira qué dice ahí. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, muy importante eso. Mira que Pablo había dicho, digo acerca de cómo la ley era, el contenido de la ley. Versículo 10, Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ellos no entienden, entonces no entienden. Yo lo entendía también cuando yo estaba supuestamente bajo de la ley. Y yo lo practico, pero yo no practicaba la ley. Yo entonces fijaba de que yo observaba la ley. Pero yo no tenía conciencia de que yo estaba sobre la ley, sino yo estaba protegiendo la parte de mi interés, que era el diezmo. Las primicias y los salmos para presentar mi problema económico, problema social a Dios. Entonces, las obras de la ley, no solamente el sábado, los supuestos pentecostales, bautistas, qué sé yo qué, ellos dicen entonces el sábado y los sacrificios de ya sí fueron abolidos, pero el diezmo no, las primicias no, y las otras cosas que ellos están practicando en el Nuevo Testamento no. Yo pensaba que yo era inteligente. No, era una ceguera espiritual que yo tenía puesta. Era un velo que yo tenía puesto en mi rostro. Yo pertenecía al diablo. Yo no creía en Cristo realmente. Porque creer en Cristo no puede tener 2 testamentos a la vez. Cristo no murió. No dejó Cristo como el testador, no dejó a 2 testamentos. Cristo dejó a un solo testamento. Tú no puedes coger el ingrediente del Antiguo Testamento y ponerlo en el Nuevo Testamento. Sería una frecura, una violación terrible. Mira qué dice ahí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Señores, yo estaba bajo maldición cuando yo practicaba el diezmo. Cuando las primicias, porque por el estilo yo no estaba bajo, yo no practicaba, yo no mencionaba el sábado, pero era un camuflaje, como si era algo como digo eso, era un huevo. Yo no practicaba el sábado, pero yo practicaba el diezmo. Es lo mismo. Las primicias es lo mismo. La primicia que se llama moisson en Haití. Moisson. ¿De qué moisson es? Moisson es decir, un moisson primicias. Moisson es decir, una gallina que costaría en el mercado 100 pesos o 150 pesos. Lo hacen pagar, lo hacen cobrar. Cuesta en el templo, con el diario de la primicia, cuesta en el templo hasta 5,000 pesos, 6,000 pesos, 8,000 pesos por una sola gallina, que cuesta en el mercado 100, 150 pesos, que dentro del templo, supuestamente el templo de Cristo, y ese de Cristo de que entonces están cobrando, están vendiendo gallina por 10,000 pesos, 5,000 pesos. Entonces realmente es una sinagoga de ladrones que están ahí.
Cristo puso a todos los ladrones judíos, sin embargo ahora siguen los ladrones gentiles, los ladrones paganos, que invadieron supuestamente. Ellos no invadieron la iglesia de Cristo, ellos no quiso se queda igual. Sino ellos con la continuidad, la continuación de la asamblea de Moisés, una asamblea que ha sido eliminada, reemplazada por la de Cristo. Dice ahí. Porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está en la ley. Pues escrito está en la ley. No dice escrito en el Nuevo Testamento, escrito está. Pablo está dando el contenido, realmente el contenido de la ley. Que ustedes no son hijos de la ley, de la ley de Moisés, sino los judíos. Somos hijos del Nuevo Testamento, porque de ahí vino nuestra salvación, no de la ley, no del Antiguo Testamento. La salvación nuestra como gentil provino del Nuevo Testamento que nació en la sangre de Cristo en la cruz. Vamos a seguir. Mira que me dice Pablo. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel. Entonces, ahí hay un problema gramatical, hay un problema entonces de lectura. Un problema de lectura, pero es más problema espiritual. Porque yo soy más bruto en gramática, pero yo entendí eso, pero mis profesores de gramática no entienden eso. Eso no indica, no es una cuestión de falta de gramática, es una cuestión de falta de revelación. De maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, hemos descubierto, hay 613 leyes en el libro de Levítico. Es decir, si un judío hubiera observado 612 y dejar la otra en el suelo, entonces automáticamente fue maldita o maldito. Entonces, cuando era digno para ser apedreado. Ahora, tú me dices, según la ley, ¿cuántos que son malditos dentro de las asambleas aquí? Porque todos entonces los que están agarrando el diezmo, están agarrando las primicias. Y entonces los protestantes, ¿sabes? Los protestantes que no son adventistas, ellos agarrando el diezmo, ellos agarrando entonces que las primicias, ellos agarrando entonces la cosa de presentación de ti de niño al templo, pero mal, pero no bien, pero tiene que ser circuncidados, tiene que aplicar la circuncisión. Pero no lo hicieron. No, la circuncisión no sirve, o no era de nosotros. Pero la presentación del templo después de 8 días no era de nosotros tampoco. No teníamos esta ley como gentiles. Entonces, cuando tú observas uno de esos y tú dejas 60 leyes en el suelo, es decir, ¿qué significa eso? Ustedes todos son malditos según la ley de Moisés y tenían que ser apedreados con violadores de esta ley. Bueno, el Señor les dejó a ustedes porque los que están ahí, porque Cristo ya hizo su juicio y escogió su gente, y a los que él dejó practicando supuestamente estas leyes, es para su propia maldición, su propia destrucción, porque Cristo entonces va a venir. Entonces va matar físicamente y matar espiritualmente a ellos, van a recibir su sentencia. Bueno, lo dejo tranquilo hasta el día de la sentencia de cada uno de nosotros, de ellos. Y por eso entonces la ley del que reina dejó entonces que las cizañas crecen junto con el trigo. Déjalo Dios. Pero cuando él va a venir, bueno, él eligió lo suyo. Pero hay unos también todavía que están bajo de la garra de Satanás.
Los que practican el Antiguo Testamento ya pertenecen a Satanás ahora. Están bajo de la sombra de Satanás. Pero ahora tal vez no pertenecen a Satanás. Como yo no pertenecía a Satanás, yo estaba bajo de Satanás sin pertenecer a él. Pero un día el Señor me llamó, me sacó, me llamó, y Satanás no pudo detenerme porque yo no era de él. También hay muchos de ustedes que no son de Satanás, pero están bajo de su gobierno. Pero el Señor entonces le está llamando. Ahora, si ustedes son de él, van a creer en este mensaje de que entonces el diezmo no es de nosotros. Entonces, lo que es de nosotros, porque anteriormente, el Antiguo Testamento, en Malaquías, en el Antiguo Testamento, la ley dice, dar para ser bendecido. Sin embargo, el Nuevo Testamento me dice, yo doy pues porque yo soy bendecido. Son dos conceptos. El primer concepto del Antiguo Testamento, Malaquías dice, dar diezmo para ser bendecido. Entonces, Pablo me dice, y entonces yo doy porque yo soy bendecido. Yo no doy por ser bendecido, yo doy por ser, yo no doy por recibir bendición, yo doy por ser bendecido. Son dos conceptos diferentes. Entonces, el Antiguo Testamento habló de un sábado cada semana. Cada primer día es el último día de la semana. Jesús me trajo un día de reposo eterno. Yo no tengo entonces que practicar eso cada sábado, cada qué sé yo qué. Entonces, el Antiguo Testamento presentaba ofrenda a los judíos. Cristo llegó a ser la última ofrenda de ellos, y ahora Cristo trajo una salvación como un don de Dios. Es decir, todo lo que está hecho bajo de este don se llama dones. Es decir, Cristo no habla de ofrenda. Bueno, realmente tiene que colecta o dones o donación. Entonces, el dar en el Antiguo Testamento era obligatorio. El dar en el Nuevo es según propuso el corazón nuestro. Son dos cosas diferentes. Entonces, tú tenías que dar 10%. Por ejemplo, por los levitas, tenías que traer diezmos los judíos. Tenían que traer 10 diezmos para los levitas. 10%. Pablo dice no. Los enseñadores de la palabra de aquí, del Nuevo Testamento, tienen que recibir un doble honor, no diezmo. No diezmo. Son dos cosas totalmente distintas, dos cosas incompatibles. Es decir, wow, para terminar, el mismo Gálatas capítulo 3, versículo 12, mira qué dice. La ley no es de fe. La ley no es de fe. Tú no tienes que ir a la escuela para entender eso. La ley no es de fe. La gracia es de fe. La ley es contraria a la gracia. Cuando tú estás bajo de diezmo, primicias, sábado y otros ingredientes de la ley, tú no eres hombre de fe. Tú eres contrario a la gracia. La gracia es contra la ley. La ley es rival de la gracia. El Antiguo Testamento es rival del Nuevo. Uno es ley, otro es gracia. Uno se sentará sobre obras, la otra sentará sobre gracia, favor. La primera alianza era cuestión de esfuerzo humano. La segunda alianza es una cuestión de gracia, de voluntad de Dios hacia nosotros, por gracia, sin merecer lo que hemos conseguido, recibido de parte de Dios. Gracia,
Fe son dos cosas diferentes. La ley de Moisés no es de fe, no es producto de fe. Era carnal, era humana, era natural. Ahora la gracia es espiritual porque es de fe, del cielo. Pero la ley de Moisés era de la tierra, era terrenal. Es decir, si tú estás practicando diezmo y los diezmos y sábado, las primicias, presentando niños a templo, ustedes son hombres terrenales como yo era terrenal. Terrenales. Entonces, terrenales no son hombres celestiales, no representan a Cristo, no representan a un testamento muerto, abrogado, abolido, maldito. Entonces, la voz ahora que el Señor escogió dentro de ustedes, los black haitianos, dentro de ustedes, entonces los más pobres del hemisferio. Entonces Cristo ha bajado, Cristo entonces ha puesto, entonces ha elegido uno de ustedes. Tal vez el más inculto, el más que nos sirve, que nos servía dentro de nosotros, de ustedes, para ponerle, presentar este mensaje al mundo de él. Que tú lo quieres o no, que tú lo aceptes o no, entonces lo que yo estoy diciendo es incontestable. Entonces, no, con los que lo oponen, entonces tú estás oponiendo a Cristo, oponiendo al Espíritu Santo. Cristo mismo ha puesto eso en el corazón de ustedes. Entonces, de los que entonces que están practicando este diezmo, están enriqueciendo, están manipulando, están zombificando a la gente como yo lo hacía anteriormente. Ya llegó el momento. Llegó el momento de la liberación de los que Cristo que están bajo de las garras de ustedes, Satanás, para venir a Dios, entonces que están en las tinieblas, para venir a la luz. Mira qué dice ahí. Yo no he terminado todavía. Gálatas 3. Dice que no es de fe, es de la tierra. Va a ver ahora versículo 13. Mira, pues Pablo dijo eso. Eso es tremendo. Es tremendísimo lo que estoy diciendo ahora mismo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley era maldición. La ley no era bendición. El diezmo maldición. Las primicias maldición. Presentación asegurada, maldición. Todas las 613 leyes, maldición. El sábado, maldición. Porque entonces por causa de ese sábado mataban gente. Y mató a Cristo. Porque Cristo nos observaba el sábado. Dicen ellos, él vino a quebrantar, quebrantó nuestro sábado. Y también se hizo pasar como Dios. O por Dios. Por eso nuestra ley, entonces, según nuestra ley, él debe morir. La ley de Moisés mató, colgó a Cristo en la cruz. Mira por qué. Mira qué hizo Cristo. Entonces, hasta misma ley que lo colgó, que lo maldijo. Cristo cogió la maldición de nosotros sobre su carne, sobre su cuerpo. La que dijo ahí. Cristo nos redimió de la maldición de la carne, hecho por nosotros maldición. El Señor hecho por nosotros maldición. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo dijo eso? Pablo tiene un concepto jurídico, sí, tiene un concepto jurídico según la ley de Moisés. Mira qué dijo Pablo, que fue entonces la ley. Porque está escrito en la ley, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel o todo el que es colgado en un madero. Déjame repetir este gran versículo histórico. De que maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué significa eso? Recuerda en Juan 19:7, los judíos dijeron a Pilato, según nuestra ley, que Cristo debe morir. Según nuestra ley, este hombre que hizo pasar con Dios, que quebrantó nuestra ley, debe morir. Entonces la ley fue que mató a Cristo. La ley entonces fue que colgó a Cristo en este madero. Entonces por eso dice, entonces Cristo según la ley de Moisés fue maldito. Cualquier cosa que fue colgado en el tiempo de Moisés bajo de la ley, esta cosa se quedó maldita. Si una persona vino en contra de la ley de Moisés, lo agarraban, lo crucificaban. Es decir, que entonces lo maldijeron.
Si un libro, cualquier libro que hablaba mal de la ley de Moisés, agarraron este libro en Jerusalén y entonces lo clavaron y lo maldijeron. Y cualquier que observa el contenido, uno de los ingredientes del contenido de este libro, entonces también tiene que ser ejecutado entonces, por la ley, porque es un traicionero, es un maldito, no es contra de la ley de Moisés y maldito de la ley, por la ley. Entonces, esto mismo que hicieron a Cristo, maldijo a Cristo, lo colgó, la ley colgó a Cristo. Esta misma ley que tú estás sirviendo, esta misma ley que tú estás defendiendo, esta misma ley que tú estás diciendo entonces todavía existe. Esta misma ley que tú estás cogiendo su diezmo para enriquecerte, para comer, para bañar, para hacer todo. Esta misma ley que tú estás usando las premisas, haciendo a la gente pagar una gallina por 5,000 pesos, 10,000 pesos en tu templo. Esta misma ley que tú estás bebiendo su leche de maldición todavía, que yo hacía durante 25 años. Gracias, Señor me ha librado, me ha sacado de este abismo de confusión, de la muerte. Mira aquí. Mira aquí. Él dice ahí. La ley colgó a Cristo. La ley maldijo a Cristo. Esta misma ley. Cuando tú lees Salmo de David, David está bajo de esta ley también. Él tú viene con el ingrediente de la ley dentro de la ley de Cristo. Cuando tú lees a Salomón, tú estás cogiendo a Salomón para venir implantando, poniéndolo entonces, mezclándolo con la ley de Cristo, la ley del Espíritu. También tú estás adulterando, tú estás violando, tú estás atacando, declarando a Cristo guerra. Porque Cristo cambió la ley y cambió el sacerdote. Todos fueron cambiados. Todos que tienen que ver con el Antiguo Testamento fueron cambiados por Cristo. Mira qué dice ahí. Colosenses capítulo 2. Mira qué Pablo dice ahí. Ahí hay llanto. La gente muy triste. Ellos tienen que estar en luto por la ley, porque ya no hay más diezmo. El diezmo es una maldición. Mira qué dice ahí. Pablo hablando con nosotros los gentiles. Pablo hablando con nosotros los gentiles. Mira qué dijo Pablo. A nosotros. Vosotros, los gentiles, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne. De nuestra carne. Estamos hablando de algunos con los gentiles. Cristo nos dio vida juntamente con él. Es decir, no estamos muertos. No tenemos vida. Amparo del Antiguo Testamento estamos muertos. Cristo vino con su sangre en el Nuevo Testamento, nos dio vida. El testamento nuestro se llama el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Estamos hablando nosotros los gentiles. Ahora, si tú piensas que tú eres judío, un supuesto judío, entonces tú vas a la ley que colgó a Cristo. Obsérvala. Tú estás dando crédito a esta ley. Colgó a Cristo. Entonces, como los hijos de Satanás tienen que unirse. Están unirse entonces con los salvadores, entonces que tienen que ver con el infierno, junto con, porque todos los hijos de Satanás tienen que unirse como quieran, los que pertenecen a Satanás. Ahora, después de este mensaje, no otro mensaje, entonces que te voy a liberar, que va a hablar más, que va a hablar exactamente de esto. Eso también, eso es lo que estoy diciendo esto, porque yo sé. Mira qué dice. Mira qué dice. Colosenses capítulo 2. Pablo sigue hablando. Cristo nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, todos, no un poco, no algunos de ellos, todos los pecados Cristo nos perdonó a través de su sangre. Aunque yo no existía todavía físicamente, mis pecados fueron perdonados por él. Los pecados que yo hice son perdonados.
Yo no existía todavía, pero mis pecados fueron perdonados por él. A través de eso, porque la sangre de Cristo me justificó. Ya me declaró justo por su gracia. Pero no Antiguo Testamento. No me hable de esto. Porque para el Antiguo Testamento yo era muerto. Era muerto, humillado por los suyos, por la ley de Moisés. Yo era impío, yo era abominable, yo era la carne de cuerpo. Ahora mismo en República Dominicana, una sola emisora, que entonces que sirve para todos. ¿Cómo se llama emisora este? Radio que se... La emisora por la mañana de... Radio Amanecer. Radio Amanecer. Adventista. Ahora la República Dominicana entera, señor. Y también otros países, también Puerto Rico, no sé. Ya todo el mundo está escuchando Radio Amanecer, Adventista. Ya entonces esta radio la tiene todo el mundo unido bajo de la ley. Entonces usando alimentos, usando cosas, productos de salud, qué sé yo qué, ya ellos aprovechan, entonces haciendo a todos, tanto pentecostales, tanto bautistas, tanto cosas, todos, la única radio ahora, el único profeta de ellos, entonces la profetiza era Radio Amanecer, Adventista. Felicidades, Adventista. Felicidades. Buen trabajo. Tú estás ejecutando, entonces, tú estás ejecutando las órdenes de tu destino, uniendo a tus hermanos, a los observadores, los supuestos observadores de la ley, entonces de la ley de Moisés que colgó a nuestro Señor en el madero. Ustedes están haciendo un buen trabajo, según la orden de vuestro destino. Buen trabajo según la orden, el programa o la programación, o que sea mandamiento de vuestro destino. Todo lo llevaron ahí en el alimento, los productos que te sirven para tu salud, para qué sé yo qué, cualquier cosa, y mueren sin Cristo y siendo malditos. Yo espero ahora mismo. Colosenses capítulo 2. Pablo sigue hablando. Cristo anuló, abrogó, eliminó. Cristo había dicho, una jota, una tilde no saldrá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ya cumplió todo en la cruz, entonces se fue la ley. Entonces Pablo me está confirmándolo. Aquí Pablo no me está diciendo cumplió, está diciendo anulando, eliminando, abrogando. Eso no tiene nacionalidad. Es una cuestión de palabra, de gramática. La gramática es universal. Si tú no entiendes eso, entonces el idioma tuyo tú no lo entiendes todo, porque la ceguera espiritual te puso en esa situación. Aún no solamente, no estamos hablando del español. Entonces haitianos, hay inglés, hay que ser todos del mundo entero, cualquier idioma, y entonces ya en esta ceguera espiritual, las reglas gramaticales no lo sirven de nada. Porque entonces están reemplazando el verbo anular por verbo cumplir. Oh, grande dice, ¿dónde de que son filósofos, son teólogos, son profesores, son hombres que terminan su primer bac, segundo bac en Haití, son primos, son hombres entonces que se dicen profesores que hablan francés bien, pero sin embargo entonces están confundiendo verbo anular con verbo cumplir. Está diciendo, anulando el acta de los decretos. ¿Qué es el acta de los decretos? ¿Dónde estaba escrito los 10 mandamientos? Anulando este acta, el mismo acta que cogió a Cristo y lo colgó. Esta ley mismo que colgó a Cristo
Cristo, mientras está en la cruz como Dios de los dioses, Señor de los señores, Rey de los reyes, el dueño de todo, Él se quitó él mismo de la cruz, Él agarró la que lo colgó, la ley, el acta que lo colgó, en el que lo colgó, supuestamente que lo maldijo, él mismo lo que hizo Cristo en la cruz, Él lo agarró, Él lo anuló. Los decretos que había contra nosotros gentiles, era contra enemigos de nosotros, que nos era contraria. Es decir, que éramos como basura para este acta de los decretos. Enemigos de nosotros. ¿Qué Cristo hace? Cristo quitándola, no saben, anulándola, quitándola de en medio, fue ella misma que impidió la salvación de la humanidad. Cristo la tumbó, la quitó. Uno. Y clavándola en la cruz. Aquí la palabra. Y clavándola. Colosenses 2:13. Clavándola. Es decir, Cristo lo mata, la misma forma que la ley colgó o clavó a Cristo en el madero. Cristo se quitó del madero y agarró a su acusadora, a la que lo colgó. Cristo lo agarró, Cristo por sí solo, por su poder, la clavó, la colgó, la maldijo para siempre. El Antiguo Testamento se quedó clavado en la cruz, se quedó maldecido en la cruz para siempre. Desde entonces, desde ese minuto, este mismo segundo, cualquier que siga viviendo, comiendo, haciendo todo bajo de esta ley maldita, se queda maldita también hasta la muerte. No, hasta la muerte. Pues si mueran en esto, mueran como malditos también. Aquí está. Desmiente esto. Diga no Él no venga con la ley. No venga luego, no, Cristo terminó acá con las leyes ceremoniales. ¿Qué tenía que ver con el sacerdocio? Sin embargo, Cristo cambió el sacerdocio, también cambió la ley. Cambió las leyes ceremoniales, también las leyes morales. Cambió los dos. No venga con esto. Ahí dice que tú no tienes ninguna excusa. Es decir, no sé, yo que estoy diciendo que es la confirmación de la salvación de un grupo y la condenación de otro grupo. Es el último esto. O no me venga diciendo, oí los salmos. Tú dices los salmos, porque Pablo está hablando de los salmos. Vamos a leer eso. Efesios capítulo 5. Pero aquí habla de los salmos, porque como tú dices salmos, no podemos leer los salmos. Consolarnos con los salmos. Bueno, sí, entonces Pablo está hablando de ¿ok? Pablo está hablando ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18, versículo 19 dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay una gran diferencia entre los salmos de David, de los hijos de Asaf,
y los salmos del Nuevo Testamento. Los salmos son cánticos, son himnos también. ¿Cómo se llama eso entonces en francés? Ce sont des vers, les vers, composés, des vers, les vers, composés, right? Composés, right? Et puis on met des mélodies là-dedans. Los salmos, esos son cánticos. Salmos es himno, son cánticos, son himnos. Pero Pablo dice, pero salmos espirituales en vuestros corazones, alabando en vuestros corazones. Es más diferente. Ahora, los salmos de David en el Antiguo Testamento eran salmos no espirituales, eran salmos naturales, carnales. ¿Y por qué carnales? Ahora, ustedes no saben la diferencia entre salmos espirituales y salmos carnales. Hoy, a través de esta red social potente, bajo de este ministerio, de este Black, hoy vas a saber esto. Cuando uno preguntaba a David, ¿y por qué está cantando? ¿Por qué mandó a la gente cantar Salmo 150, alabar al Señor a todo lo que respiran, a címbalo, a qué sé yo qué, a tambor, a pandero, a todos los palos, todas las cosas que existen, que respiran? ¿Por qué David entonces compuso salmos o himnos? Escribiendo, entonces lo puso en música, melodía en ellos. Porque David fue a las guerras, él mataba a los enemigos, Dios no lo dejó a los enemigos matar a él y a sus militares. Por la vida física de David, porque la victoria era matar físicamente al enemigo y volver vivo físicamente a su casa. Entonces, por no haber matado a David de parte de los enemigos, David entonces creó entonces unos salmos, unos cánticos, y entonces cogiendo de su cosa, su guitarra, entonces a cantar, agradecer a Dios por la vida, su vida que Dios protegió y la vida del pueblo. Entonces era la vida física. David fue y cogió la mujer de Uría y mandó a matar a Uría, lo mató. Y con la mujer, entonces cuando Dios lo mandó a decir por Natán que el crimen cometió, David se puso sacó en silicio, entonces con el Salmo 51. Entonces tú ves hoy, hasta el día de hoy, hay personas hoy, hasta mujer que está también leyendo entonces el Salmo 51. ¿Cómo esta mujer fue? ¿Cómo hubiera sido David, que mandó a matar entonces al hombre para quedarse con su mujer? Entonces tú ves entonces que están zombificando a nosotros, mandando entonces a leer un salmo que Dios no tiene nada que ver ni con Cristo ni con otra vez, solamente con David. Yo no mandé a matar a Uría para yo quedarme con la mujer de Uría. Fue David, ese salmo era salmo de David, no es salmo mío, porque yo tengo que decirlo hoy. Entonces eran salmos naturales, por razones naturales de la carne. Estos salmos nos sirven dentro de la salvación. Porque ahora, cuando tú preguntarías a mí o a Pablo, y entonces, porque los salmos son los escritos, por los salmistas son los que componen los salmos. Entonces, hay muchos salmistas, todos los cantantes, artistas son salmistas. Puede ser un salmista natural, puede ser un salmista espiritual. Pero entonces, cuando siempre tú preguntes a mí, o pregunta a Pablo, que mencionó esto, ¿por qué tú estás cantando estos himnos, alabando a Dios, estos salmos? Pablo va a decir, porque Cristo salvó a mi alma, me salvó espiritualmente. Es decir, entonces, estos himnos como objetivo espiritual, porque Cristo me salvó espiritualmente, pero Dios salvó a David naturalmente. La vida espiritual, la salvación espiritual empezó con Cristo. Cristo es esta confirmación de la salvación de David. David era criminal, David no podría subir al cielo así. Es decir, que los salmos de David no pudieron entonces dar salvación a David. Pero la salvación vino de Cristo. Entonces Cristo tiene su propio salmo, su propia alabanza. Tú tienes que entonces cantar himnos, salmos que tienen que ver con la salvación que Cristo te ha dado por gracia.
Porque no, entonces la iglesia de Cristo no es iglesia de venir a pedir visa, matrimonio, trabajo. Porque entonces Dios ha dado naturalmente salud a todas las criaturas de él, incluidos los ladrones, incluidos los brujos, incluidos a todos, porque son criaturas, tienen salud para trabajar, para ganar su pan. Pero la salud espiritual, la vida espiritual, entonces Cristo la dio, ya la dio desde la cruz hace casi 2000 años a su gente. No tenemos que venir a pedirle salvación, a pedirle el Espíritu Santo, porque si tú estás pidiendo al Espíritu Santo ahora, es que tú no eres de Cristo, tú no perteneces a él. Porque Pablo dice en Romanos 8, versículo 9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es decir, si ahora tú estás pidiendo la intervención del Espíritu Santo en tu vida, es decir, que ya Cristo te ha juzgado. Entonces, ya juzgado, entonces te ha rehusado, entonces su espíritu, es un juicio. Ya tú te has negado su espíritu, tú no perteneces a él. O tal vez tú estás en el plan, pero todavía tú no sabes. Pero tú no sabes si ya el Espíritu Santo entonces está en ti. Porque tú tienes que tener la conciencia de esa salvación. Es por eso Cristo me mandó. Para hacerte tener la conciencia de esa salvación. Cristo te ha salvado desde la cruz hace casi 2000 años. Te ha dado su espíritu, te ha declarado justo a través de su sangre. Ahora, si tú tienes conciencia que tú no eres salvo, siga pidiéndolo entonces a su espíritu para que tú veas. Siga pidiéndolo entonces a su salvación. Eso indica que tú te quedaron atrás. Cristo te dejaron atrás. O te dejó atrás, escúchame. ¿Qué pasa? Entonces, salmo, tú tienes que saber qué tipo de salmo tú estás cantando, qué himno tú estás cantando, para que no sea un himno carnal en el lugar entonces del espiritual. Cuando tú estás dando gracias a Dios por la visa que él te dio, por la residencia que él te dio, por el TPS que él te dio, por el matrimonio que él te dio, o por el trabajo que él te dio, por la mujer o el esposo que él te dio, por el carro que él te dio, la jipeta que él te dio, por la casa que él te dio. Entonces, eso no son himnos, no son canciones, no son salmos espirituales, son salmos carnales. Eso no es para tu alma, sino para tu cuerpo, para tu carne, para el beneficio de tu carne que tú estás agradeciendo a Dios. Entonces, la gente que fue a Nueva York, la gente que fue a otro sitio, entonces se agarró lo que Dios lo mandó, entonces Dios lo dio, entonces consiguió una visa, consiguió entonces un viaje. Entonces fui a trabajar y entonces ganó algo y entonces compró una vaca o cualquier tipo de cosas, provisiones para ir a hacer una acción de gracia en cualquier tipo de ahí. Pero esa acción de gracia no por razones espirituales, sino para razones carnales, literales, para la carne. Eso vale espiritual, no porque Cristo me salvó. Entonces, por esta razón no tenía yo que ir a Nueva York a trabajar, no tenía yo que ir a Canadá a trabajar, no tenía yo que ir entonces a España a trabajar, a Francia a trabajar, a Alemania a trabajar, a Italia a trabajar, para ganar o para tener carro, para comprar carne, hacer la acción de gracia. No, entonces Pablo dice, en nuestros corazones tenemos que dar gracia, alabando a él, dándole gracia por habernos entonces, para habernos llevado al reino de su Hijo, para habernos liberado de la potestad de la tiniebla, de la potestad de Satanás. Por eso tenemos que dar gracias a él 24/7 en nuestros corazones, a través de los salmos espirituales, de los himnos espirituales, de los cánticos espirituales, creados, imitados por el Espíritu Santo en nuestro corazón, no los de David, que eran cosas de la carne. No necesito el testimonio de David, porque yo tengo mi propio testimonio. No tengo que coger bola de David, sino que porque de que el Señor me salvó. Si yo no puedo expresarlo en melodía, yo lo expreso en palabra, como se llama, en poesía. Poder componer una poesía y agradeciendo a Dios, entonces agradeciendo por el favor, una poesía que de 3 o 4 o 5, 10 o 15 líneas. Pero yo no tengo que usar poesía de David, que la poesía de la carne. David va a matar gente, pero yo no tengo gente, yo no tengo enemigos delante de mí para ir a matar. Entonces, y esto, déjame despedirme
de los amigos de habla española. Yo digo 1 hora y 55 minutos aquí para que cada cosa que nosotros hacemos aquí viene con mucha sustancia de parte de Dios. Y yo tengo más cosas que hablar. Y se quedan en sintonía, ¿verdad? Como dijo José entonces con nosotros. El Señor nos ha dado muchas cosas para ustedes, pero son cosas últimas. Ya entonces ya estamos llegando, ya estamos en el fin de la dispensación de la gracia. El gobierno mundial ya entonces está en el terreno. Entonces aprovechen esto. Esto te servirá entonces de razones o que sea luz, provisión, comida espiritual para paz, para atravesar el desierto de la gran tribulación si tú estás en el plan. Aprovechenlo. Yo vuelvo entonces para la sesión creo, mas tú no puedo la mañana. Que el Señor va a nos esposar. Si el Señor va a nos fuerza para eso, nos dio salud para eso. La tune position que la mañana. Mais en point, envoyé, en dit, montant español seulement, no dit, huir del voltaire para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.